Hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? Aquí de nuevo para continuar desarrollando algunos ejercicios de algunos ejercicios del tema de las funciones cuadráticas o de las ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Dice graficar f de x, que es igual a x a la 2 menos 4x menos 5, y además nos dice analizar ámbito y crecimiento. Ok, vamos a ver muchachos. Para poder graficar, ¿verdad? una, una ecuación cuadrática, nosotros tenemos que sacar algunos datos, ¿verdad? Que son importantes para poder graficar esa función. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sacar las intersecciones con el eje de X. ¿Ok? Eso es muy importante. Sacamos las intersecciones con el eje de X. ¿Ok? Después sacamos la intersección con el eje de Y. Calculamos el eje de simetría. Calculamos el vértice de la función. Y después la concavidad, que es un ejercicio que nos lo está pidiendo, saber cuál es la concavidad de la función, para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y después de eso, pues el ámbito de la función y saber dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Ok, bueno, recordemos muchachos que lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a trabajar con funciones cuadráticas o ecuaciones cuadráticas, tenemos que siempre encontrar, sacar el valor de A, ¿verdad? Que en este caso sería 1, el valor de B, que sería igual a menos 4, y el valor de C, que es igual a menos 5. ¿Ok? Esos son los valores que siempre nosotros tenemos que obtener de una ecuación cuadrática. ¿Y por qué eso? Porque para poder, digamos, las fórmulas que se derivan, ¿verdad? Para encontrar las intersecciones con el eje de X, la intersección con el eje de Y, el eje de simetría, el vértice, la concavidad. Todos esos elementos los vamos a obtener en base a el valor de A, de B y de C de la función en este caso. Ok, vamos a ver. Las intersecciones con el eje de X, hay dos formas de hacerlo. Uno es con la fórmula general y la otra forma es encontrando a través de, vamos a ver, la fórmula general, y la otra es, en este momento, ahorita me acuerdo cuál es el nombre. Ok, pero lo importante aquí es que, vamos a ver, la intersección con el eje de X se encuentra con ¿cuál fórmula? ¿Con cuál fórmula? Se encuentra con la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante, y todo eso dividido entre 2a. Esa es la fórmula que nos va a dar las intersecciones con el eje de X. Ok, entonces vamos a ver muchachos. Ahora, ¿cuál es el valor del discriminante? Recordemos que el valor del discriminante es b a la 2 menos 4a por c. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Bueno,
encontrar el valor del discriminante. Entonces vamos a ver aquí, el discriminante es igual a b a la 2, que en este caso, b es menos 4 al cuadrado. Recuerden, muchachos, que a la hora de meter esto en la calculadora, el menos 4 hay que meterlo, hay que ingresarlo de esta forma, poniéndolo entre paréntesis y elevándolo al cuadrado. Entonces sería menos 4 por a, que en este caso es 1, y por c, que es igual a menos 5. Entonces, vamos a ver. Eso, lo metemos a la calculadora, ¿verdad? Que sería menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 5. ¿Verdad? Y entonces eso nos da que el discriminante es igual a 36. Entonces ya tenemos el valor del discriminante. Entonces vamos a sacar las intersecciones con el eje de X. Ok. Entonces aquí sería menos B. Esto sería igual a ¿qué? A menos B, o sea, sería menos 4, ¿verdad? Porque este menos es el menos de la fórmula y menos 4 que es el valor del valor de B. Y después tenemos más menos la raíz cuadrada del discriminante. ¿Cuánto nos dio el discriminante? 36. Y todo esto dividido entre 2 por a, que en este caso es 1. Ok. Y entonces, vamos a ver. Menos por menos da más, entonces sería 4 más menos la raíz cuadrada de 36 es 6 y todo dividido entre 2. Ok. Entonces, ya ahí ese más menos lo que quiere decir es que esto lo vamos a, el valor de x1, ¿verdad? El valor de x1 va a ser ¿qué? Ok, con más sería 4 más 6 dividido entre 2. Entonces sería 6 y 4, 10 dividido entre 2 es 5. Ok, x1 es 5. Y x2, ¿cuál sería? x2 sería 4 menos 6 dividido entre 2. ¿Ok? Entonces aquí sería 4 menos 6 sería menos 2. Entre 2 sería menos 1. Entonces ya sabemos que x1 es 5 y x2 es menos 1. Ok, entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí sería menos 1, ¿verdad? Menos 1. Quiere decir que vamos a ponerlos de una vez aquí en el... Aquí. En el gráfico. ¿Ok? Entonces, los valores que... Las intersecciones con el eje de X es el punto menos 1,0 y el otro punto sería 5,0. Ok, entonces ahí tenemos. ¿Cuál es la otra forma de obtener las intersecciones con el eje de Y? Y eso se hace con es como cuando uno llega y eh, la función, ¿verdad? La factoriza por el medio de, es factorizando la ecuación, por el método de inspección.
Entonces nosotros tenemos que la ecuación es x a la 2 menos 4x menos 5. Vamos a ponerle una rayita aquí. Y van a ver ustedes que va a dar exactamente lo mismo. Ok. Entonces, tenemos. Ok. Recordemos la forma de factorizar por medio del método de inspección. Entonces vamos a tener dos números que multiplicados por sí mismo me den x a la 2. Entonces sería x por x, ¿verdad? Y dos números que multiplicados por sí mismos me den menos 5 y restados me den menos 4. Entonces aquí podría ser menos 5 por 1, ¿verdad? Y entonces ahora sí vamos a ver. X por 1 da X, ¿verdad? Más X por menos 5 da menos 5X. ¿Y eso cuánto nos da? 5 menos 1 me da menos 4x, que es el valor que aquí tenemos. ¿Cuál sería entonces la factorización de esa función? Sí, sería aquí x menos 5 y x más 1. Y entonces aquí vamos a sacar los dos valores de x. Ok, vamos a ver. Esto lo que hacemos es igualarlo a 0. Vamos a hacerlo aquí, que sería x menos 5 es igual a 0. Y entonces esto va a implicar que x es igual a 5. ¿Por qué? Porque el 5 lo pasamos del otro lado al igual y nos va a dar que x es igual a 5. Y después el otro sería x más 1 es igual a 0. Entonces eso implica que x es igual a menos 1. Ok, ve que son los mismos valores, menos 1 y 5. Entonces quiere decir que los valores, ¿verdad?, que cortan el eje de x de esta función es el valor menos 1 y 5. O podemos decir que son los puntos menos 1,0 y 5,0. Ok, como puntos. Ahora, muy bien, ya encontramos de las dos formas los puntos de intersección con el eje de X. Ahora vamos a ponerlos con otro color, con rojo, para que los vean mejor. Ok. Vamos a ver, ahora la intersección con el eje de Y. Ok. La intersección con el eje de Y es muy sencillo. El punto siempre va a ser 0,C. Ok, 0,C. Esa es la intersección con el eje de Y. Ok, ahora sí. ¿Cuál es el valor de C? Menos 5. Entonces quiere decir que este punto sería 0, menos 5. Ok, entonces vamos a ver que entonces el punto de intersección con el eje de Y sería, vamos a hacer un poquito más grande esta. Aquí sería menos 5, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ok,
Y entonces el punto de intersección sería donde x es igual a 0 y y igual a menos 5. O sea, sería este punto que está aquí. Ok. Ya tenemos y las intersecciones con el eje de x y la intersección con el eje de y. Ahora sí, vamos con el eje de simetría. ¿Cómo obtenemos el eje de simetría? El eje de simetría se obtiene con la fórmula menos b sobre 2 por a. ¿Ok? Menos b por, por 2a. Entonces, en este caso, menos b sería menos 4. Vuelvo a repetir, el menos de la fórmula y el menos de el valor de b, que en este caso sería menos 4, sobre 2 por a, que sería 2 por 1. Entonces sería menos por menos da más, 4, 2 por 1, 2, y finalmente 4 entre 2 es igual a 2. ¿Cuál es el punto, verdad, del eje de simetría? O sea, ¿dónde iría? El punto sería entonces 2,0. ¿Ok? El punto sería 2,0. Quiere decir que el eje de simetría vendría acá. ¿Ok? Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Cómo vamos a ir formando, cómo vamos a ir formando cómo vamos a graficar esta función. Ahora el vértice. Ok, el vértice de una función, ¿verdad? Se encuentra mediante la fórmula, vamos a ponerla aquí, vértice es igual a menos b sobre 2 por a, y el menos discriminante sobre 4a. ¿Ok? Entonces, vea qué sencillo, muchachos. Nada más lo que tenemos que hacer es, lo único que tenemos que hacer ahí es sustituir los valores de A, B en I, y sustituir el valor del discriminante, que ya lo calculamos, ¿verdad? Entonces el vértice, vamos a iniciar aquí. El vértice sería menos b, aunque ya sabemos cuál es, ¿verdad? Porque resulta que el eje de simetría es el valor de x de este punto, ¿verdad? Que es el vértice. Porque recuerden que aquí este punto, esto es x y esto es y, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Esto es x y esto es y. ¿Ok? Entonces, es un punto. Entonces, como ya nosotros calculamos menos b sobre 2a, vamos a ponerlo aquí. Sabemos que es 2, ¿verdad? Porque este es el eje de simetría. Y vamos a ver, a calcular este otro valor, menos discriminante. ¿Cuánto es lo que el valor del discriminante es 36? Entonces sería menos 36 dividido entre 4 por 1, que es el valor de A. Entonces, finalmente el vértice va a ser el punto 2,
Sería 4 por 1, 4, menos 36, 4 por 1, 4, menos 36 entre 4 es igual a menos 9. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos el vértice. ¿Ok? El vértice dice que es el punto 2, menos 9. 2, menos 9. 5. Vamos a tener que extender esto un poco más, ¿verdad? Aquí. 5. Vamos a ver si... 5. 6, 7, 8 y 9. Vamos a ver si sale. Ok. Entonces aquí sería menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Ok, entonces sabemos que el vértice es el punto 2, menos 9. ¿Dónde sería ese punto? Bueno, nosotros nos traemos acá, ¿verdad? Este punto que es menos 2. Ahí está. Y sería aquí. Vamos a ponerlo en rojo, mejor. Vamos a ponerlo en rojo. Entonces aquí, más o menos aquí. Ok. ¿Cuál es la característica de este punto? De este punto que tenemos acá. De este punto. Bueno, este es un mínimo. Ok. Este punto es un mínimo. Ok. Entonces, eso es importante. El vértice es 2, menos 9. Vamos a poner el punto aquí. ¿Para qué? Que es 2, menos 9. Ese es el punto del vértice. ¿Ok? Ahora, la concavidad. Bueno, nosotros sabemos que si el valor de A, si A es mayor que... si A es mayor que 0, entonces, ¿cómo es la función? ¿Cómo es gráficamente? Es cóncava hacia arriba. Sería cóncava, sería de esta forma. Es cóncava hacia arriba. Lo que quiere decir que la función tiene un mínimo. Tiene un mínimo, ¿verdad? Esto quiere decir que aquí le puse el puntito. Este puntito, ustedes lo ven que es el punto mínimo. Y si ustedes ven la forma aquí, observamos que efectivamente es así es. Entonces ya tenemos todos los elementos necesarios para poder eh, graficar esta función. Entonces vamos a unir. ¿Qué es lo que hacemos? Unimos los puntos. Esto, vamos aquí, baja,
baja al punto, baja al punto, y después ok, baja al punto, vamos a ver este, tiene que ser aquí, ok, el punto está aquí. Vamos a seguir aquí, porque esto se extiende hasta el infinito. Ok, y entonces ahí, bueno, más o menos tenemos graficado lo que es, la, eh, lo que es la forma de la función. O sea, la forma de la función es cóncava hacia abajo. Aquí tenemos que las intersecciones con el eje de X, la intersección con el eje de Y, el vértice, ¿verdad? El vértice, que es el punto menos 2,9. Y acá tenemos ese sería el eje de simetría, ¿ok? Que el eje de simetría normalmente lo que se hace es que se representa con una línea punteada. Vamos a ver. Uh-huh. Ok. Se representa con una línea punteada. Eso, ok. Eso, digamos, pues aquí eh, debería ser una cuestión sí exacta, ¿verdad? Pero ahí estamos a mano alzada. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que tienen que hacer. Ok, ahora sí, ya tenemos varias cosas, ¿verdad? Que hemos hecho con esa función. Ahora nos piden el ámbito de f. Ok, el ámbito de la función. Recordemos que el ámbito de la función, cuando tenemos una función ya graficada, es muy sencillo, es simplemente buscar el vértice y entonces de el valor correspondiente al valor de y, que sería en este caso menos 9, ¿verdad? Sería porque esto va aquí, menos 9, y hasta dónde se extiende. Sería, es del valor más bajo de la función hasta dónde, hasta infinito, ¿verdad? Entonces el ámbito sería de menos 9, ¿verdad? El valor menos 9 a más infinito. ¿Ok? Del valor menos 9, ¿verdad? Que es el valor del ámbito. Recuerden que el ámbito, nosotros muchachos, porque cualquiera dice, oh, es que aquí está el 2, sí, pero el 2 está en el eje de las X, ¿ok? O en el eje de las abscisas. Y para ver el ámbito, nosotros vemos el ámbito en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de las Y. Y aquí, entonces sería, ¿cuál es el punto más bajo? Sería menos 9. ¿Y hasta dónde se extiende? Hasta infinito. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos
graficado, ok, y ese sería el ámbito. Ahora, ¿dónde F es creciente? Ok, vamos a ver, ¿de dónde a dónde es creciente F? F es creciente, ok, vamos a ver, empieza a crecer desde el valor 2, ¿verdad? Desde el valor 2 hasta dónde? Hasta infinito, ok. O sea, de el valor crece, ¿verdad? Crece, vamos a ponerlo aquí. ¿De dónde? Crece de 2 hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Ok? Crece de 2 a más infinito. Vea que aquí empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta infinito. ¿Y dónde crece? De menos infinito, porque de dónde viene decreciendo acá, hasta dónde termina de decrecer, hasta el valor 2. ¿Ok? ¿Ven qué fácil, muchachos? ¿Ven qué fácil? Es nada más de ver digamos, los intervalos de crecimiento, ¿verdad? Y de crecimiento. ¿Dónde crece? Aquí, para encontrar los valores de crecimiento y de crecimiento, tomamos los valores, se valora en el eje de las X. Entonces, por eso yo pongo que aquí es de 2 a más infinito. Y decrece de menos infinito hasta 2. Ven, muchachos, ahí ya tenemos el ejercicio hecho. Es un poco largo, ¿verdad? Porque son varias cosas las que tenemos que, varias cosas son las que tenemos que calcular, ¿verdad? En el caso de las intersecciones con el eje de X, ustedes escogen el método. Puede ser a través de la fórmula general o puede ser también a través de el método de inspección, ¿verdad? Ok, y ahí tenemos ya el ejercicio hecho. Bastante larguillo, ¿verdad? Pero ahí retomamos todos los temas, ¿verdad? Las intersecciones con el eje de X, la intersección con el eje de Y, el eje de simetría, el vértice, la concavidad, el ámbito, donde F es creciente y donde F es decreciente. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradecerles que hayan estado conmigo. Si les gustó el video, me regalan un me gusta. Y bueno, para ver todo este video hay que tener paciencia, pero lo importante es que ustedes aprendan cómo hacer este tipo de ejercicios. Gracias, muchachos. Que Dios me los bendiga y ya saben, aportarse bien.